Usted me acompaña al Evangelio según San Lucas capítulo 23. Evangelio según San Lucas capítulo 23. Vamos a leer una porción extensa, así que yo necesito que todo el mundo esté leyendo la Escritura. Si usted no trajo Biblia y alguien a su lado que tiene, por favor, ayúdelo a que siga la lectura. Lucas capítulo 23, versículos 26 al 49. Dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. No pierda de perspectiva que lo que acabamos de leer es el resultado de un proceso acelerado y atropellado. Los religiosos querían matar a Jesús. Y desde que Jesús subió al monte a orar, allí llegó Judas con un grupo de soldados y de personas, lo arrestaron, lo llevaron a 2 juicios ilegales en la noche en casa de Anás y de Caifás. Allí entonces lo llevan al Sanedrín temprano en la mañana. Tratan de que él diga algo para poder acusarle,
porque los testigos se estaban contradiciendo los unos con los otros? Jesús dice, yo soy el Hijo del Hombre, aquel que la profecía hablaba, estoy yo al frente de su presencia. Los religiosos dicen, lo tenemos, lo llevan a donde Pilato. Pilato no encuentra ninguna causa probable. Cuando sabe que es Galileo, lo envía a donde Herodes. Herodes se pone alegre porque había escuchado de él y lo quería conocer, lo trata de interrogar, pero Jesús no dice una palabra. Entonces, ¿qué sucede? Que se lo devuelven a Pilato. Pilato dice, no hay manera de que yo juzgue a este hombre porque es inocente, no ha hecho nada. Pero la ira de los hombres era tanta que deciden y le ponen presión a Pilato para que suelte a un criminal llamado Barrabás, que como dijo muy bien el pastor Rubén la semana pasada, se parece a nosotros, que era culpable. A ese lo liberan y a Jesús, siendo inocente, Pilato se hace cómplice y lo condena a muerte de cruz, como el más vil de los criminales, siendo aún inocente. Tristemente, cuando eso pasa, comienza el Vía Crucis, la vía dolorosa, el camino al Gólgota, el camino a ser crucificado el Hijo de Dios. Y en ese camino nos dice Lucas que en el versículo 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Simón era un hombre campesino, posiblemente estaba en Jerusalén por la Pascua e iba en el camino cuando estaba toda esa multitud. Y los soldados romanos le piden que ayude a Jesús a cargar la cruz. No sabemos quién era ese hombre, solamente que era de Cirene, del norte de África, posiblemente de lo que hoy se conoce Libia, que tenía 2 hijos, que aparentemente fueron muy importantes en la historia de la iglesia primitiva, porque más adelante es nombrado por Pablo. Pero no sabemos nada más de él. Simplemente que tuvo el honor y el privilegio de ayudar a llevar la cruz de Cristo. Pero tenga cuidado en creer que esos soldados romanos eran unos hombres muy buenos y compasivos, y que quisieron ayudar a Jesús a que llevara la cruz. No se equivoque. Esos soldados no querían que Jesús se muriese en el camino. Ellos querían ver a Jesús crucificado. Jesús había recibido golpes. Jesús había sido lastimado. Jesús no había dormido. Jesús estaba cansado. Y tan pronto le pusieron la cruz encima, Él se desplomó. Físicamente estaba débil para aguantar el peso de la cruz. Y es por esa y única exclusiva razón que los romanos entonces le piden a Simón que le ayude a llevar la cruz. No sabemos nada más de Simón. No sabemos qué pasó con su vida después. Pero ciertamente qué gran privilegio tuvo al enterarse que compartió la cruz del Hijo de Dios. Cuando eso pasa, Lucas nos dice que no todos los que estaban alrededor de Jesús en la vía dolorosa lo odiaban. Habían unas mujeres que estaban allí. Y estas mujeres eran mujeres que típicamente acompañaban en los funerales o a los reos cuando iban a ser crucificados. Estas mujeres llevaban ungüento para sanar las heridas de los reos, apaciguar y apacentar el dolor físico que tenían. Pero esas mujeres que estaban allí, escuche bien, no eran las mujeres que habían acompañado a Jesús durante su ministerio. Eran mujeres que su tarea era acompañar en momentos difíciles. Sin embargo, dice el texto en el versículo 27 al versículo 31, que esas mujeres lloraban al ver la condición en que se encontraba Jesús. Jesús les dijo cuando las vio llorando: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí,
sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Jesús les dijo, no pierdan el tiempo llorando por mí, lloren por ustedes, porque lo que les espera a ustedes es causa de llanto, de dolor. Porque dentro de poco Jesús profetizó que esa ciudad sería destruida. Y había tanta necesidad que dicen los historiadores que cuando llegó esa época había tanta hambre que las mujeres, las madres, mataron a los hijos y se los comieron. Jesús les dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por sus hijos, porque esta ciudad será destruida y ustedes sufrirán y sus hijos sufrirán. Lloren por ustedes, porque si a mí, mira cómo se refiere, que soy árbol verde, me hacen estas cosas, ¿cuánto más a ustedes que son árboles secos? Si a mí, que soy el Hijo de Dios, me han rechazado, me han abandonado, me han lastimado, ¿cuánto más a ustedes? No sufran por mí, sufran por ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que Lucas nos dice que Jesús llega al Calvario, o al Gólgota, o como él lo describe ahí, al lugar de la calavera. Y allí Jesús está listo para ser crucificado junto a dos criminales. Pero escuche bien, porque ese lugar, el Calvario, el Gólgota o el lugar de la calavera, tiene un significado muy importante. Ese lugar era el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Donde Abraham iba a presentar a su hijo como sacrificio por el pedido de Dios. Pero allí no se consumió en aquella ocasión, pero en esta ocasión el Padre, que esperaba recibir el sacrificio, envió al Cordero, que es su hijo, para ser consumado el sacrificio, para que usted y yo estuviésemos aquí. Ese lugar tiene un significado importante. Allí llega Jesús con dos criminales y es colocado él en el medio como el más vil y el principal de los criminales. Para los soldados romanos era práctico, como dicen donde yo vengo, matar 3 pájaros de un tiro. Era más práctico crucificar a varias personas en el mismo tiempo. Aquellos dos criminales a la izquierda y a la derecha estaban condenados por lo mal que habían hecho. Pero Jesús era inocente. Pero Jesús fue colocado en el medio como el más vil de los pecadores para cumplir la profecía que decía en Isaías 53:12 que él iba a ser contado entre los pecadores. Se recuerda que en Lucas 22:37 él había dicho, se tiene que cumplir la profecía y yo ser contado con los inicuos. Ya está a punto de cumplirse la profecía. En el mismo medio de aquel monte, lo colocan en el centro para ser crucificado como el más vil de los pecadores. Porque la cruz era el castigo más vil para aquellos criminales más bajos. Y allí tenían a Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús, al ver la escena, al ver el odio de esos hombres, al ver cómo ellos lo trataban, al ver que estaba al lado de dos criminales, dice al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
A pesar del dolor físico y emocional en el que se encontraba, Jesús clama al Padre pidiendo que tuviese misericordia de todos esos soldados que estaban allí y de todos esos religiosos. ¿Por qué? Porque ellos ciertamente no sabían lo que estaban haciendo. Pablo dice que si ellos hubieran sabido, no hubieran crucificado al Hijo de Dios. Si ellos hubieran sabido a quién estaban crucificando, ¿lo hubieran hecho? Claro que no. Muchos de ellos pensaban que estaban obedeciendo a Dios. Esa oración de Jesús son sus primeras palabras ya en la cruz. Y las primeras palabras que salen de la boca de Jesús en la cruz, listo para entregar su vida, es: ten misericordia de ellos. Ojalá que ustedes escuchen y se arrepientan de lo que están haciendo. Eso lo que muestra es el carácter de Cristo. Hasta el último momento, hasta el último segundo, clamó por aquellos que le estaban haciendo daño. No respondió mal con mal, sino que le pidió al Padre que los perdonara por su odio, pero también por su ignorancia. ¿Por qué Jesús tiene la necesidad de hacer esa oración? Porque la burla de los que estaban allí había llegado al máximo. La burla de los que estaban allí había llegado al máximo. Mira lo que dice el versículo 34b. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Le rasgaron su ropa, lo dejaron casi desnudo. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Él pidió agua y le dieron vinagre. Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía: este es el rey de los judíos. La burla de los soldados, de los gobernantes, era apelando a lo que Jesús decía de sí mismo. Bueno, tú no eres el rey. Bueno, tú no eres Señor. Bueno, tú no eres el Hijo de Dios. Sálvate. Sal de aquí. ¿Por qué si eres tan fuerte y tan poderoso? Si eres divino, ¿por qué no desapareces de aquí? Hay un criminal al lado de él que le dice: no solamente sálvate a ti, sálvanos a nosotros también. Tú no eres el Hijo de Dios. Hace 2 semanas le dije, cuando le empezaron a golpear, cuando lo llevaron a donde Caifás y le pusieron venda de sus ojos, le golpeaban y le decían: dinos quién te golpeó. Tentando a Jesús que le dijera nombre, apellido, tipo de sangre y dirección, porque él era Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? Cayó. Recibió burla, recibió golpe, recibió el máximo dolor y permaneció callado. No abrió su boca. Le colocaron en el cuello en 3 idiomas para que en la metrópolis todo el que pasase por allí, como había gente de diferentes lugares que habían llegado al monte, pudiesen entender: este hombre en el medio dice que es el rey de los judíos. Toda la ira del hombre fue desatada en aquella cruz. Toda la ira del hombre fue desatada en aquella cruz. ¿Y qué pasa?
que en aquella cruz también había dos actitudes. Habían dos hombres. Uno, Mateo dice que los dos al principio se burlaban de Jesús. Aparentemente uno de ellos se dio cuenta de que Jesús no era lo que él creía que era. Y entonces apela a Jesús. Pero uno de ellos estaba endurecido hasta el final. Le dice, no solamente sálvate tú, sálvanos a nosotros. Y el otro le dice, cállate la boca. Haz silencio. Porque nosotros somos unos vil pecadores que merecemos estar en esta cruz. Pero este hombre es inocente. Lucas es de los evangelistas el que más trata de hacerle entender al lector que Jesús es inocente. ¿Usted está escuchando bien? Jesús es inocente. Y hasta lo último lo confirma uno que está al lado de él. Es inocente. Y al no solamente llamarlo inocente, clama con humildad, ten misericordia de mí. Tú no has hecho nada malo. Tú eres Dios. ¿Podrías tú tener misericordia de mí? ¿Y qué le dijo Jesús? Ve al purgatorio y en 2 semanas nos vemos en el cielo. ¿Sí? Jesús le dijo, hoy estarás, ¿en dónde? En el paraíso. Hoy estarás junto a mí. Hoy recibirás misericordia. Hoy recibirás perdón. Hoy, porque yo soy Dios, te perdono. Y ese hombre fue perdonado. Entonces Lucas gira la trama al evento más triste de la historia. Versículo 44 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fíjese que él dice que en la hora sexta comenzaron a suceder eventos sobrenaturales. El sol se desapareció. No pudo haber sido un eclipse solar porque estuvo por espacio de ¿qué? De 3 horas. La tierra tembló. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. El velo que dividía el templo, donde estaba la presencia de Dios, donde el sacerdote, el sumo sacerdote era el único que podía entrar una vez al año. Ese velo grueso dice que se rasgó, se rompió. Ya no era necesario que hubiese una división entre Dios y los hombres. Estaba a punto de comenzar el proceso en que todo hombre pueda tener acceso al Padre. Ya no iba a ser necesario más sacrificios de corderos. Ya el sacrificio perfecto estaba a punto de llevarse a cabo. Tenía que haber muerte para que usted y yo hoy tuviésemos vida. Jesús satisfizo plenamente las demandas de santidad y de justicia. Y por eso usted y yo hoy podemos hallar gracia ante Dios. Es entonces cuando Jesús le dice al Padre, Padre, la muerte no me va a vencer. Yo encomiendo mi espíritu en tus manos. Y después expiró. Después expiró. Después
expiró. Él venció la muerte, decidió cuándo morir, decidió cuándo entregarle su espíritu al Padre. En Juan capítulo 10, 18, Él dice, nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. Jesús estaba terminando la obra expiatoria para que tú y yo tuviésemos vida. Cuando Jesús expira, la gran dicotomía sucede. Los que gritaban al principio, crucifíquenlo, crucifíquenlo, ahora se daban en el pecho en señal de duelo y de lamento. No necesariamente eso significa que estuviesen arrepentidos, sino que simplemente se dieron cuenta de lo que había sucedido. El centurión que estaba allí, que posiblemente traspasó el costado de Jesús, que posiblemente le pegó. Cuando Jesús expira, mira lo que dice. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, en versículo 47, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. El centurión le fueron abiertos sus ojos. La multitud se lamentó y desde lejos los compañeros de ministerio de Jesús veían lo que sucedía. El evento más triste de la historia. Escuche bien lo que voy a decir. El crimen más injusto de la historia. Usted ve las noticias, ve CNN y dice, qué injusticia. ¿Ah? Lo que hacen hombres contra hombres. Ningún evento es más trágico que lo que nosotros le hicimos a Jesús. Pero yo quiero que tú puedas llevarte en esta mañana qué significa la crucifixión y la muerte de Jesús para nosotros. La crucifixión de Cristo, escuche bien, es el cuadro, el centro del cristianismo. Si no hubiese cruz, no hubiese resurrección, que lo predicaremos y le enseñaremos la semana que viene. Y si no hubiese resurrección, no hubiese reconciliación entre Dios y los hombres. La muerte hubiese vencido. Y si no hubiese cruz, los que estamos aquí y muchos de los que están allá afuera no tuviesen esperanza. Si no hubiera habido cruz, la misión de Jesús hubiera sido en vano. Mediante la cruz hay liberación para todo tipo de opresión. ¿Usted lo escuchó? No hay enfermedad, ni física, ni emocional, ni espiritual, que sea más grande que lo que la sangre de Jesús en el madero puede hacer por ella. Yo no sé cuáles son tus miedos, tus temores, tus enfermedades, tus quebrantos, tus situaciones en el día de hoy, tus relaciones interpersonales, tu situación emocional, tus problemas físicos, económicos, yo no sé. Yo lo que te vengo a decir en esta mañana es que por la sangre derramada en aquella cruz, nada de lo que tú y yo podamos estar pasando es imposible para Dios. Esa cruz hace posible la libertad para toda opresión. Fue en aquella cruz
que la ira de Dios se desató contra un inocente para que todos los culpables recibiéramos vida. Había que haber muerte para que hubiese vida. Hubo que haber un abandono de Dios a Jesús en la cruz para que usted y yo pudiésemos ser adoptados como hijos de Dios. Jesús hizo lo que usted y yo no podíamos, ni podremos, ni pudiéramos hacer. Satisfacer las exigencias del Dios Padre. Él tomó nuestro lugar. Él tomó tu lugar. Él tomó mi lugar. Él tomó nuestro lugar. Y recibió toda la ira de Dios que iba para nosotros. La asumió Él siendo inocente para que tú y yo tuviésemos salvación y vida eterna. Para que tuviésemos esperanza, para que esta vida aquí tuviese sentido, para que sea más que trabajar, que levantarte, que hacer cosas en la casa, sino tener una esperanza que cuando se acabe el oxígeno aquí, comienzas una vida eterna allá. La cruz de Cristo es esperanza para ti y para mí. Con esto voy a concluir. Hoy celebramos el Día de los Padres. Yo no sé a quién se le ocurrió el embeleco y el evento. Pero si nosotros vamos a celebrar el Día de los Padres, si vamos a honrar a un Padre, honremos a nuestro Padre Celestial que nos envió el mejor regalo, su Hijo unigénito, para que fuese aquella cruz, para que usted y yo fuésemos salvos. Oswald Sanders dice, Cristo tomó una copa de la ira sin misericordia para que nosotros podamos tener una copa de misericordia sin ira. Lo voy a repetir. Cristo tomó una copa de la ira sin misericordia para que la Iglesia Bautista de Cold Spring y todo aquel que nos está viendo pueda tomar una copa de misericordia sin la ira de Dios. Usted y yo debemos entender en esta mañana que en aquella cruz Dios nos dio el mejor regalo. Y un regalo, según a mí me enseñaron, es algo que yo posiblemente, me decía mi papá, no te lo mereces. Yo te lo doy porque yo quiero. Ahora no, ahora se regala para premiar. Mi papá me decía, cuando saques buenas notas no te voy a dar un regalo, decía Rubén a mí. No les vamos a dar regalo, ¿para qué? Que eso es lo que se supone que ustedes hagan. Que tengan buenas notas. Ay, es que los vamos a estimular, a motivar. Yo te doy lo que yo quiero. No porque tú lo mereces, sino porque yo quiero. Dios nos dio a Jesús no porque nosotros lo merecíamos, sino porque Él quiso salvarnos a nosotros de Él mismo. Yo espero que en esta mañana tú y yo entendamos que en aquella cruz hay dos posturas. O usted y yo somos de Cristo o somos enemigos de Él. O adoramos a Cristo como adoramos al mundial, o nos burlamos de Él. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. Un dolor y un sacrificio tan grande como el que Jesús pasó en la cruz requiere un compromiso y una entrega de usted y de mi persona con Él hoy y por el resto de nuestras vidas. El llamado en esta mañana para todos los que estamos aquí es que nos autoevaluemos. Si somos de Cristo, ¿estamos viviendo una vida comprometida y entrega para Él? Si no eres de Cristo
y el Espíritu Santo ha hablado a tu vida hoy y te ha mostrado y te ha redarguido de pecado y te ha mostrado tu condición, que como aquellos hombres, tú y yo somos pecadores, es una gran oportunidad para arrepentirte, creer en Jesús y vivir para Él por siempre. No salgas de aquí en esta mañana sin darle una respuesta a esa pregunta. ¿Eres de Cristo o no? ¿Es tu padre Dios o es tu padre el diablo?